Muy buenas traders, bienvenidos otro día más a un análisis del euro contra el dólar. Espero que hayáis tenido muy buen fin de semana y que hayáis cargado las pilas porque esta semana viene completita. Sí, sí, incluso en mitad del verano, que parece ser que por lo general el calendario económico suele dar un respiro, esta semana tampoco nos libramos. Ya habréis visto a lo largo del día de hoy el pedazo rebote que ha tenido el euro dólar. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué noticias nos quedan a lo largo de esta semana? ¿Qué es lo que podemos esperar del euro dólar? ¿Cuáles son las últimas novedades? Bien, si esto os interesa, este es vuestro vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis seguir en TradingView, me podéis seguir en YouTube y en mi canal de Telegram, que tenéis, por supuesto, el enlace en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ¿por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido hoy? Parecía que hubiéramos consolidado ya prácticamente en esta zona, que por ejemplo pues tenéis aquí en el gráfico, parecía que hubiéramos consolidado la zona del 1.063, 1.062, que vamos, básicamente que nos íbamos a encontrar en esta zona de juego. Prácticamente pues habíamos tenido ya muchas rupturas a lo largo de las últimas 2 semanas y parecía evidente pues que esta zona al euro dólar se le antojaba realmente compleja de mantener en el tiempo. Sin embargo, el día de hoy, ¿por qué se ha provocado esto? Bien, esto se ha provocado durante la sesión europea. ¿Y qué es lo que ha ocurrido durante la sesión europea? Hemos tenido la primera noticia de la semana. Y fijaros lo que tenemos, un índice IFO de confianza empresarial de Alemania del mes de junio, es decir, prácticamente una noticia súper reciente sobre cómo van las expectativas, la confianza, en fin, en Alemania, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la previsión era de 89,4 versus 89,3, es decir, que íbamos a tener un crecimiento de una décima, nada espectacular, pero bueno, que por lo menos la confianza empresarial se asentaba. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bien, lo que ocurre con esto es que tenéis que tener en cuenta cuál es el contexto general de Alemania. El contexto general de Alemania es que prácticamente la producción, el PIB, anda totalmente estancado. Entonces, claro, que esa expectativa pues se mantenga plana, pues no es que sea bueno, pero por lo menos da cierta estabilidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Todo lo contrario. Es decir, hemos tenido un resultado bastante malo. Hemos pasado de 89,4 a 88,6. ¿Qué implica esto? Pues que prácticamente hemos perdido un punto de confianza empresarial cuando en un mes como el mes de junio, que suele ser bastante bueno para la confianza empresarial, por todo el repunte del sector servicios, pues no ha terminado de subir al alza. ¿Por qué se ha provocado digamos, este problema? Bueno, este problema, recordaros que prácticamente hace pues, cosa de unos días salía que Europa iba a poner aranceles a los coches chinos. Y esto pues no deja de afectar a la principal industria alemana. ¿Por qué? Porque se esperan represalias, porque también, por otro lado, pues como os podréis imaginar, la bajada de tipos de interés todavía no se ha terminado de materializar y eso, pues, ¿qué es lo que provoca? Provoca que el índice de confianza, al igual que ocurre en muchos otros países, por lo menos, no os digo que crezca, pero por lo menos caiga un poco, ¿no? Eso al final pues afecta a las expectativas de venta de vehículos de motor, que si os vais al índice alemán tienen bastante peso, y no solamente a vehículos de motor, sino en general a cualquier producto manufacturero. Y ya sabéis, Europa es la manufactura alemana, ¿no? Entonces, bueno, esto es normal. Y me diréis, bueno, y si es un dato malo para el euro, ¿por qué estamos teniendo un rebote? Bueno, primero de todo es que aquí tenemos dos componentes. El primero de todos, el dólar. El dólar en el día de hoy ha caído, el índice dólar ha caído pues aproximadamente unas 20 décimas. Por lo tanto, pues digamos que si el dólar cae, el euro dólar pues por lo menos no debería de caer tanto. Y por otro lado hemos tenido una ligera subida del euro. ¿Por qué hemos tenido una ligera subida del euro? Primero de todo, porque al final esta subida del euro se produce porque hay también, por otro lado, una consolidación por parte de Bruselas en respecto a la política china, que en el día de hoy también han llegado a un acuerdo de que se van a sentar a hablar sobre esos posibles aranceles. Es decir, que bueno, que la confianza empresarial es respecto a datos de la semana pasada, pero hoy Europa ha dado un vuelco de tuerca. Por lo tanto, todo lo que podía caer por la expectativa política, hoy lo ha recuperado. Es decir, que lo comido por lo servido. Entonces, esa recuperación de expectativas en el día de hoy, que no se nos olvide, pues es lo que provoca esa subida del euro, que es un tema totalmente empresarial y de geopolítica. Pero bueno, esto pues ya sabéis que es algo momentáneo. ¿Por qué? Porque hemos tenido pues una resistencia bastante importante en el 1,072 y eso pues parece bastante difícil de romper. Pensad en la directriz que tenemos prácticamente marcada desde inicios de año, bajista, que durante pues el mes de mayo y parte del mes de junio ha estado por encima, pero que recupera esta tendencia. Como siempre os digo, recordaros que la tendencia en general del euro dólar hasta que en Estados Unidos no bajen los tipos de interés
es totalmente bajista. Y claro, pues con esto que nos encontramos, pues nos encontramos unas extraordinarias posibilidades de vender en el eurodólar. Ya os explicaré el porqué de la tesis a continuación. ¿Qué es lo que tenemos mañana? Confianza al consumidor en Estados Unidos. La previsión es que caiga a 2 décimas. Fijaros que todo va en la misma dirección. Al final, el mes de junio, que suele ser bastante bueno, pues en este caso en Estados Unidos la confianza del consumidor cae por otros motivos. En este caso es el motivo de la vivienda. Os pasaba por el canal de Telegram cuál es la situación que ahora mismo están encontrándose en Estados Unidos. Y fijaros, ¿cuál es la situación? Pues bueno, pues la situación es que básicamente las hipotecas se han desplomado y el americano promedio no puede hacerse cargo ya de una hipoteca. Por otro lado, también nos encontramos, pues nos encontramos un déficit público americano que ha salido hoy según la encuesta de CBO, que muy probablemente pues ya los trillones se nos queden casi cortos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la confianza del consumidor es normal que caiga. Entonces, ¿eso puede afectar negativamente al dólar? Pues fijaros, os diría que en la misma dirección, os diría que sí, pero ligeramente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente nos va a afectar esta semana? Pues bueno, pues yo os diría que nos tendremos que ir al jueves y al viernes. ¿El jueves qué es lo que tenemos? Tenemos el PIB trimestral del primer trimestre de Estados Unidos. Y atentos porque eso es lo que más va a mover en toda esta semana el eurodólar, con diferencia. ¿Por qué? Porque afecta al dólar principalmente, pero sobre todo porque si nos recordamos qué es lo que ocurrió en el último trimestre del año pasado, nos encontraremos que crecíamos a un ritmo de un 3 y pico. Y en este primer trimestre tan solo hemos crecido un 1,3%. ¿Significa que hay desaceleración económica en Estados Unidos? Pues pudiera parecerlo. ¿Y la lectura de eso qué significa? La lectura de eso significa que pudiera haber, incluso antes de lo que pensamos, una baja de tipos de interés. Yo no lo creo porque todavía eso no se ha trasladado a la economía real, pero ya sabéis que al final aquí tenemos que jugar con las expectativas. Y las expectativas es que si ese PIB se encuentra en un 1,3% o incluso inferior, muy probablemente el dólar se termine de hundir. Y eso pues podríamos tener un rebote, ¿no? Posiblemente al alza al eurodólar. Y sí, vale, parece ser que todo pues pudiera ir en esa línea. Y también, por otro lado, tenemos las peticiones de subsidio de desempleo que permanecen planas. Entonces, Iván, ¿por qué nos estás hablando de una venta en el eurodólar? Bien, porque el viernes, ¿qué es lo que tenemos? Cambio de desempleo en Alemania. Va a aumentar el paro en Alemania. Y de hecho, aquí es donde viene la clave de todo esto. Una cosa es el PIB, pero luego si ya lo que nos vamos es a la inflación real, nos damos cuenta de que al final, mes a mes y el mes contra mes que tenemos de el gasto en consumo de las personas y también, por otro lado, el gasto que te están teniendo en pago de salarios las empresas en Estados Unidos sigue creciendo mes a mes. Es decir, la inflación, que al final es lo que tenemos en Estados Unidos por parte de salarios y por parte del consumo, no cede. Y además tenemos un informe de política monetaria. Por lo tanto, también los inversores, que esto lo ven el viernes, lo van a tener en cuenta el jueves y lo van a tener en cuenta a lo largo de toda esta semana. Entonces, ¿podríamos esperar que de aquí al jueves, incluso con los datos de PIB de Estados Unidos, tuviéramos una lateralización del eurodólar frente a esta zona? Es muy posible desde el punto de vista fundamental, es decir, que tengamos esa lateralización. ¿Qué es lo que ocurriría o debería de ocurrir el jueves en sesión americana en caso de darse un PIB superior al esperado o incluso igual al que tenemos? Deberíamos de tener un fortalecimiento por parte del dólar y por lo tanto, ¿por qué? Porque se alejarían las bajadas de tipos de interés y entonces tendríamos una caída. En caso de darse peor el dato de PIB, muy probablemente tendríamos eso al alza y eso es lo que teníamos que considerar. Aún así, pase lo que pase, por supuesto, si estamos en caída, pues el viernes deberíamos de plantearnos o mantener o cerrar parcialmente para intentar buscar posiciones más bajistas. Yo vuelvo a buscar zonas inferiores aquí, o en caso de que rebote el jueves por ser unos malos datos para el PIB y por lo tanto acercarse a la posibilidad de bajadas de tipos, intentar buscar en esta zona superior, concretamente en la zona de 1,070-0,75, esas posibles ventas del euro dólar. ¿Por qué? Porque el viernes no va a perdonar. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que nos dirían ya por último los indicadores técnicos? Y que además vienen a consolidar esta tesis. Ponemos las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y ponemos por aquí el MAC. Fijaros lo que tenemos. Lo que tenemos por aquí es, fijaros que la media del MAC, pues, o sea, de las bandas de Bollinger todavía está muy alejada, por lo tanto tenemos tanto sitio de subida como de caída. Fijaros que la caída coincide con el final de Bollinger. También fijaros que estamos incluso en el día de hoy, seguimos en sobreventas,
y hoy lo que se ha debilitado es ligeramente la tendencia bajista, pero eso no nos niega que sigamos estando en territorio bajista. Ya sabéis que todo esto, o por lo menos lo que vemos en los últimos 2 meses, se ha debido principalmente a efectos fundamentales, así que la tendencia es bastante limitada en cualquiera de las direcciones, sobre todo sopesar la ruptura de esta zona que tenemos aquí, en el 1.072. Aquí se puede dar una muy buena zona de scalping y, por lo tanto, todo lo marcará esta semana las noticias fundamentales. Yo, como siempre, me comprometo con vosotros a que el jueves, como son las noticias más importantes, os subo un vídeo del euro dólar para que así podamos hacer trading con la mayor información posible. Y, por supuesto, espero que le deis like al vídeo, que lo compartáis, que le deis un me gusta y ya sabéis, como siempre, mañana os espero con el vídeo del oro. Un saludo y hasta la próxima.